verdad es que soy Joaquín Abenza, del Último Peldaño de Onda Regional. Algunos me conocéis, otros pues encantado de conoceros. Y bueno, yo estoy muy honrado de estar esta tarde aquí porque todos los días no se tiene pues, el plantel que estoy mirando yo aquí ahora mismo. La verdad es que, bueno, Próspera Muñoz y yo nos conocemos de hace ya muchos años, pero siempre es una maravilla poder encontrarse con ella. Próspera Muñoz es de las pocas personas que podemos tener enfrente, que ha visto el misterio de una manera directa, que lo ha vivido desde que era muy pequeña, que le ha pasado pues, una serie de cosas muy extrañas, es decir, recuperar esa memoria al cabo de un tiempo, y luego además, Próspera sin tener ni idea de ovnis, sin tener ni idea de nada de esto, a pesar de que se casó con un hombre que era un gran experto en el mundo de la ufología, pero ella se ha convertido también en una gran investigadora, una autoridad en toda esa materia, que además le da el valor que le da el haber vivido la experiencia para entender mejor la investigación de todo esto. Así que yo creo que esta tarde, noche aquí tener a Próspera Muñoz pues es un lujo, un lujazo, y estamos todos muy contentos. Yo estoy encantadísima de estar aquí y de, bueno, por poquito que pueda saber, pues transmitirlo. Claro. Pero es verdad, cuando tienes una experiencia, la búsqueda es tremenda y por eso pues acaba uno aclarando un poquito las ideas de lo que puede ser o no puede ser. Pues esta tarde nos hemos congregado aquí precisamente para conocer a dos autores que, bueno, uno de ellos ya está consagrado, el hombre lleva ya muchos años en esto. La verdad es que, bueno, ¿quién no ha escuchado alguna vez Dimensión Límite? La verdad que es uno de los programas míticos. Tienen una cantidad de trabajos, una cantidad de investigaciones, David Cuevas, y sobre todo es una de esas personas que, sin ser un negacionista, sin ser pues digamos decir, una persona escéptica, o más que escéptica, pseudoescéptica, siempre ha sido muy crítico con todo lo que tiene que ver con el mundo del misterio. Bueno, y hay alguna vidente por ahí que le tiene ganas, porque en un momento dado pues la dejó en evidencia a la vidente. Lo cual significa que el ojo no funciona demasiado bien, porque si no yo no estaría aquí, seguro. Además, una vidente famosísima que estaba en los programas de televisión más conocidos, con un nombre, digamos, medio francés, ¿no? Angermain, la medio. Yo no quería decir, tú lo has dicho. El público es notorio. Factura, Joaquín. Siempre intento ser políticamente correcto. Y bueno, la verdad es que vamos a presentar su libro, Los sin rostro, que yo he tenido la fortuna de poderlo hacer en el Último Peldaño, de entrevistarlo, y bueno, de esos libros que ahora hablaremos de él, pero que son un compendio de la realidad, de lo que no. Yo os decía antes tomando un café, yo llevo 40 años escuchando testimonios así, de personas que vienen y te lo cuentan a veces en privado, porque lógicamente este tipo de cosas no se puede contar abiertamente, porque uno, depende en qué medio, no es entendible, no es entendido. Y bueno, Los sin rostro es una enciclopedia de eso, no está todo ahí metido. Y bueno, Cristian Puig, señores, un policía nacional, O sea, uno piensa, cuando piensa en policía nacional, pues un señor muy serio, que no le van a contar cosas raras de extraterrestres, ni de fantasmas, ni nada de eso. Bueno, pues él, que bueno, no deja de ser serio, no deja de ser absolutamente riguroso en su trabajo, pues el hombre se ha atrevido a escribir un libro que se llama Tras la pista del misterio, es decir, y además ahí pone precisamente que es precisamente eso, un policía que va tras la pista del misterio. Él nos va a contar también algunas cosas de ese libro, y yo creo que vamos a tener una tarde fantástica. Pero antes de empezar a entrar de lleno en la presentación, yo siempre digo esto cuando entrevisto a una persona en relación con cualquier autor, ¿no? Nosotros hoy podemos hablar mucho del libro, podemos contar muchas cosas. Yo puedo hacer una entrevista en el programa de 1 hora o incluso de 2 horas a un autor, pero eso no exime de leerse el libro, porque el milagro de la lectura se produce solamente cuando el lector se queda a solas con el papel y la letra, y entonces se acaba la obra. La obra no se acaba cuando estos señores han terminado de escribir, ¿no? Se acaba cuando los lectores, cada uno de los lectores, termina de leerlo. Y hay tantas obras como lectores. Así que en ese momento será cuando ustedes realmente hayan finalizado pues tanto Los sin rostro como Tras la pista del misterio. Yo les decía antes a ellos, ¿queréis que hagamos una especie, no sé cómo queréis que lo presentemos? Podemos hablar, no sé, Próspera y yo contamos lo que nos parezca, tal, lo habláis vosotros. Creo que eso sería un monólogo que a lo mejor no queda tan importante y a mí me parece tan útil para todos ustedes como si convertimos eso en un diálogo. Y un diálogo que sería bueno que
de alguna manera ampliásemos a todos ustedes, es decir, que os me permitís a todos vosotros, así nos tuteamos todos, estamos más cómodos. Cualquiera que quiera intervenir, ya sabe, no tiene más que hacerlo, o sea, estamos muy cerquita todos, estamos muy en familia y podemos intervenir en cualquier momento. Yo sí que voy a hacer una cosa, si os parece, vamos a hacer una pequeña ronda, habla Próspera ahora y luego los autores, y después, si os parece, entramos en ese diálogo, nosotros cuatro y vosotros, y podemos de alguna manera pues hacer esto más allá de lo que sería una presentación pues más o menos aburrida de contando las excelencias del libro que las tiene y que las vais a averiguar cuando lo leáis. Así que Próspera, te cedo la palabra. No sé por dónde empezar. Yo, como ha dicho Joaquín, llevo ya 43 años en este mundillo, cuando empecé a recordar una experiencia que tuve de pequeña. Y claro, eso genera una búsqueda increíble. Me he metido al esoterismo, a las sectas, a todas partes. Mi marido decía, nena, que te va a coger una secta. No, yo quiero ir allí a ver quién me aclara esto. Y no me lo aclaró nadie. Me tuve que ir aclarando yo solita, leyendo de aquí y de allá. Entonces, ahora, sobre estos libros que han escrito estos dos chicos, pues resulta que hay muchos casos como los que yo preguntan, muchos. Y a mí me ha llamado mucho la atención y he investigado un poquito por mi cuenta. He leído varias cosas y ya me he hecho una idea. Entonces yo he sacado una opinión de estos casos que ellos presentan. Porque ahora mismo pregunto hablaba ahora con una persona que había tenido un caso así y digo, ¿tú sabes lo que es? Y dice, no. O sea, a las personas les ocurren ciertas cosas y luego pues no saben lo que es. Mi teoría, claro, es mi opinión, no es la verdad, por supuesto, es mi opinión, es como yo lo veo. Ellos hablan de los sin rostro, o sea, parece ser que hay una experiencia, y seguramente ustedes ya han leído o visto, que es cuando uno va a dormir y no está dormido, pero tampoco está totalmente despierto, que hay un estado que se llama alfa, ¿no? Que es donde suelen ocurrir pues muchas cosas, muchas experiencias. Estos casos se dan casi siempre así, se llaman visitantes de dormitorio. Entonces, mi teoría es que cuando se está en ese estado, pues vienen vivencias. ¿Cómo voy a explicar esto? Si no han leído esoterismo, a lo mejor no lo saben. Las personas tenemos varios cuerpos, el cuerpo físico, después hay otro que se llama el emocional, que es el astral, después otro el mental. Bueno, digamos que para estudiarlo lo dividen así. El primer cuerpo que está más cerca del físico es el astral, que es el mundo de las emociones. Todos hemos visto películas de terror o hemos tenido vivencias personales de cosas negativas y tal, pues parece ser que en ese estado muchas personas, porque estén deprimidas o porque estén pasando una mala racha o tal, bueno, ocurre que se tropiezan con los sin rostro y les da muchísimo miedo, con los sin rostro y con los visitantes de dormitorio, de lo que tú hablas. Yo pienso que se entra al astral. El astral, digo, es el cuerpo de las emociones, es todo virtual, no es físico. Cuando se entra al astral, yo lo veo siempre como una columna, ¿no? Entras por debajo y tienes que ir subiendo. Cuando el bajo astral que llamamos es donde están estas cosas. Donde están las formas mentales, que ahora explicaré lo que es, las formas mentales, las vivencias negativas y todo eso. Entonces, esta gente que ve esto, pues sufre mucho y se angustia, porque le da miedo y no sabe lo que es. Y como contaba David, eras tú el que contabas en Valencia, que la gente te lo cuenta hasta con lágrimas, hasta llorando, porque tienen una angustia tremenda, no saben lo que les pasa. A mí me gusta aclarar qué es esto, que es entrar al astral. Cuando la persona se encuentra mejor o va trabajando en sí misma y se va aclarando más en la vida de lo que son las cosas espirituales y tal, pues cada vez que entra, pues sube más arriba del astral. Y ahí ya, cada vez que sube más arriba, hay mejores experiencias. Son experiencias ya más de tipo ya más espiritual, casi siempre. Porque aquí el que llega arriba del todo es un místico. Estamos hablando de ese tema.
Pues básicamente es eso, decir a la gente que no tenga miedo, que son imágenes virtuales o cosas que tenemos en nuestra mente y que eso no nos puede hacer daño, que no sabemos lo que es, bueno, pero que nunca nos puede atacar, porque hay quien ve el monstruo que viene a atacarle con un cuchillo, seres muy oscuros, que son entes malignos. A estas alturas yo no creo que mucha gente se crea ya eso de que por ahí pululan seres malignos que nos atacan. Yo por ahí no entro, la verdad. Cuando se entra a estos mundos, el astral o el mundo espiritual, allí no hay nada negativo. En el mundo espiritual no hay nada negativo. Si vemos algo negativo, lo llevamos nosotros, por supuesto. Entonces aquí a lo que invito es a que esa persona que tiene las experiencias pues, negativas, que se dé cuenta de lo que es y empiece a trabajarse en sí mismo, a ser mejor persona, a ver si tiene odios, a ver si tiene envidias, y eso pues trabajarlo y limarlo. Y entonces cada vez que entra astral, porque hay mucha gente que entra con mucha facilidad, otros entran porque hacen meditación, pero hay quien entra en ese estado de forma espontánea. Pues cuando entra en esos sitios, pues cada vez tendrá experiencias más bonitas. Eso es básicamente lo que yo creo que es. Después ya diremos más. Me parece muy interesante. Además es una forma de ver las cosas sin ese miedo. Yo realmente, y ahí no sé si estáis de acuerdo conmigo, si queréis lo comentamos, lo peor que te puede pasar es lo que está dentro de ti. Claro. Es decir, no hay que tenerle más miedo que a uno mismo y a los demonios que llevamos dentro. Porque cuando uno se enfrenta a cosas que no conoce, Claro. pues lo que ocurre es que vas a abrir la puerta de tu subconsciente, vas a abrir la puerta de tus... Aquí entramos con tus Jung y con esa frustraciones, gente miedos, que me claro. encanta. Sí, Me sí. encanta esos temas. Eso es lo peor. Entonces, eso es una imagen virtual. Es como si vas al cine y con estas tecnologías que hay ahora parece que se te abalanza un lobo que te va a matar. Pero tú sabes que no puede, que no es físico, por lo tanto no te va a hacer daño. Y eso es lo que yo más hincapié me gusta hacer, en que la gente no se angustie, que no tenga miedo. Sí, eso es lo que a mí me preguntan muchas veces. Ay María, ¿a ti no te da miedo? Cuando ven que yo se lo pasa el libro y todo lo que hay hecho, pues te pasa y te va a llevar hasta 900 páginas, 23 años ya, Vale. pasándome esto, y todo en verso y poesía, y yo en trance y mis ojos cerrados, y hay allí más de 30 cuadros. De este cuadro, ya le digo, lo mismo de Cervantes, de todo. Lectura ya hay que ser de todos los hermanos. Vamos a ver si nos cuentan ellos lo que Cuéntalo. nos van a contar, que es lo importante. Yo que cuando decía lo de la otra galaxia, mira, eso me lo hizo un hermano de otra galaxia. Vamos a ver cosas de esas que hay aquí. Vamos a empezar, si os parece, por Los Sin Rostro, por el libro de David Cuevas. Vosotros contarlo y no tener miedo a Un libro donde ya la portada dice muchas cosas, ya empieza a decir realmente lo que vamos a encontrar dentro. Yo decía antes que en 40 años de investigación y divulgación me he encontrado con muchísimos de estos casos y que son más comunes de lo que parece. Leyendo el libro de David Cuevas me di cuenta de que todavía me reafirmaba más en esa constatación, es decir, estamos ante unos fenómenos que son muy comunes. ¿Cómo nace este libro? ¿Cómo llega la necesidad de contar toda esa playa de casos que terminan pues, con seres que carecen de rostro? Bueno, es una pregunta fácil, a la par que complicada de responder de forma resumida. Permíteme, antes de responderte, decir que me hace mucha ilusión estar aquí en Murcia, hace muchísimo tiempo que no vengo, y compartir este espacio pues, con mi buen amigo Christian Puig, que ha sacado un libro fantástico en el que hay ciertos paralelismos entre su libro y el mío, y con los que en ocasiones no estamos muy de acuerdo, que es muy interesante. Estar aquí con Próspera Muñoz, ¿no? Que es historia viva del misterio, y con Joaquín Abenza, que es 3/4 de lo mismo. La verdad es que es un auténtico honor. No es habitual encontrarse con un plantel de presentadores como ellos, así que debido a que hace un día estupendo y a que seguramente ustedes, gracias por venir, aprovecho para decirlo, seguro que tenían cosas mejores que hacer y están aquí, pues me gustaría brindarles un aplauso tanto a ustedes como a los presentadores. Dicho lo cual, pues a ver, esta historia empieza cuando yo entrego mi primer libro en
febrero de 2016 y empiezo a recopilar, casi que por casualidad, empiezan a llegarme historias relacionadas con encuentros cercanos con entidades, porque hasta entonces me había llegado alguna, pero curiosamente, debido a que había ya recibido un montón de casos, más de 100 por aquel entonces, de este tipo de historias de encuentros cercanos con seres tenía muy poquitos. Empezaron a llegarme más y me di cuenta de que ahí había algo interesante. Y a raíz de una conversación absolutamente informal entre dos personas de mi entera confianza, que empezaron a poner en común experiencias muy similares con paralelismos que a mí me sorprendieron mucho, dije, ostras, aquí parece que hay algo, ¿no? A lo mejor no simplemente no se trata de coleccionar casos de encuentros con entidades extrañas, sino que quizá hay algún tipo de paralelismo o alguna posible explicación detrás. Y empecé a recopilar ese tipo de historias. Cada vez que intervenían programas de radio, pues, con Espacio en Blanco, por ejemplo, de hace 8 años, es un programa que escuchaba mucha gente y que aprovechaba para decir, si alguien ha tenido algún encuentro cercano con entidades, que me escriba. Cada vez que intervenían otros programas o cada vez que tiene ocasión, pedía ese tipo de historias. Y me asombré de la gran cantidad de experiencias que empezaron a llegarme. Luego, por otros muchos medios, empecé a recopilarlas y hablé con más de 100 testigos directamente y había historias que eran absolutamente fascinantes. Y por eso decidí dedicar un libro monográfico a quizá el fenómeno más intrusivo, apasionante y a la vez malrollista que hay, que es los encuentros cercanos con ese tipo de entidades. Y el paralelismo de muchas de ellas es que, según la descripción siempre de los testigos, cuando ven ese tipo de entidad, pueden ser más altos o más bajos, más anchos o más altos. Se le puede definir mejor, digamos, las extremidades pueden ser más largas o más cortas, pero la mayoría de ellos tenían un leitmotiv, tenían un elemento común, era que esos seres no tenían rostro, lo cual me parecía aún más inquietante, ¿no? Y así que, pues, me dio la manta a la cabeza, empecé a recopilar un montón de historias y a dividir en tres bloques. Está el bloque de los sin rostro, que es este que os comentaba. Uno de los con rostro, eran experiencias muy interesantes, también encuentros con seres, pero a los que sí se les veía rostro y no quisiera renunciar a ellos porque me parecían historias apasionantes. Y luego hay un tercer bloque que se llama los con mucho rostro, que es el de los fraudes. Porque cuando vas persiguiendo historias te encuentras con algunas que pensabas que eran una cosa y luego finalmente es otra. Y yo creo que en un acto que considero honesto, ¿no? Y también un poco kamikaze con los lectores, más que kamikaze con los lectores, es con otros compañeros, visto o no visto, pues yo consideraba que cuando nos encontramos indagando historias, haciendo reporterismo, incluso investigando en algunos casos, que las cosas no son como nos han contado, bueno, pues también hay que contarlo. Y creo que esa información debe salir a la luz y creo que los lectores, los oyentes, personas a las que yo tengo un respeto absolutamente reverencial, que dedican muchas horas a escuchar programas fantásticos como Dimensión Límite, que decía aquí el amigo, o como El Último Peldaño, pues lo cierto es que dedican ese tiempo o que dedican 17 euros o 18 euros de su bolsillo a comprar un libro, por lo menos no ofrecer más de lo mismo, ¿no? Cuando nos introducimos a investigar temas más conocidos, en ocasiones encontramos vertientes, digamos, un poquito más complicadas, que deben ser conocidas, ¿no? O al menos que no sean más de lo mismo o que no sea lo típico, tópico, básico que siempre nos han contado, ¿no? Y en esa agrupación, ese conjunto de historias, obviamente tienen que estar aquellas que finalmente, por desgracia, pues resultan ser fraudulentas. Desgraciadamente, el mundo del misterio es un terreno abonado para el fraude. Es decir, no vayamos ahora a pensar que todo el mundo que cuenta sus historias nos está contando verdades. Hay que distinguir el que cuenta una historia y no es exactamente así, sino que él sí lo ve así, eso es diferente. Nadie cuenta exactamente una realidad, estamos siempre en nuestra versión de la realidad. Pero luego hay una fracción, no sé, a veces es mayor, a veces es menor, depende, de personas que sí que están contando mentiras. Están contando además conscientemente. Cada uno por una razón distinta, ¿no? Yo no voy a entrar ahora en enjuiciar a esas personas, pero es verdad que está ahí y lo hemos encontrado. Y bueno, David es un ejemplo de que cuando se encuentra con una cosa de esas, pues hay que decirlo. Sin hacer sangre, sin hacer daño, porque no es el objetivo nunca de los periodistas del misterio hacerle daño a nadie, pero sí es la obligación que tenemos los divulgadores de contar la verdad. Y si nos encontramos con una mentira, también hay que contarla. Y eso es una cosa muy importante. Quizá a veces, eso se hace a costa de perder audiencia, porque claro, muchas veces la audiencia quiere tirar muchos cohetes y que todo sea maravilloso, fantástico, pero la vida es lo que nos encontramos.
Recuerdo un caso en Cuarto Milenio en el que fuimos allí pensando que íbamos a ver un poltergeist y lo que vimos fue una niña que estaba haciendo un fraude, evidentemente. También evidentemente la niña pues, no era responsable, era una niña. Y entendemos que los padres no sabían nada. Pero es verdad que aquello era mentira. Entonces esas cosas se cuentan. No se dudó ni un minuto, ni Iker ni nadie dudó un minuto de que había que contarlo. Y eso creo que le da una credibilidad a los programas y a los libros. Y bueno, vosotros sois un ejemplo de eso. Vamos a hablar de Tras la pista del misterio. Vamos a ver, un policía nacional, lo repito, porque esto tiene sus cosas, ¿eh? Que no se crean ustedes que es fácil, ¿eh? Yo he intentado muchas veces que bueno, que policías, que guardias civiles, que militares quieran contar estas cosas en público. Y tengo que decir, no va la verdad, que muy pocas veces me han negado la historia en privado, me han dado todas las posibilidades del mundo, pero sabemos dónde están, sabemos que están en unos estamentos donde no es tan fácil contar estas cosas, ya no porque te lo prohíban tus superiores, sino porque, bueno, a lo mejor los compañeros no te van a ver con los mismos ojos que antes, y eso es lo primero que te voy a preguntar antes de empezar a hablar del libro. ¿A ti te ha supuesto dedicarte a estas cosas algún problema y compaginándolo con tu profesión? Bueno, a ver, lo primero es que siempre hay policías inconscientes como yo, que no abundan, pero siempre hay alguno como yo que se atreve a contar estas cosas, pero no las cuento por mí, quiero decir, mi iniciativa realmente no es divulgar, vais a ver que mi verborrea no es la misma que la de mi compañero David, pero porque mi intención nunca ha sido divulgar, siempre ha sido investigar realmente, yo investigaba para mí, por lo tanto, por eso digo yo que es tan puro, ¿no?, estas investigaciones, porque estaban pensadas en un principio pues, por saber, porque tengo inquietudes, como supongo que los que estáis aquí, ¿no?, que quieren saber. Además, como yo tenía medios y facilidades y conocimientos, pues digo, pues perfecto, investigo un poco por saber yo. ¿Qué sucedió? Pues que este señor me metió en el lío de escribir un libro. Que venía con señor, que no tengo ni 40, hombre. Ya está bien, seamos serios. Hoy te has puesto camisa, hoy va de señor. No, pero porque se la ha puesto ahí y no... Claro, bueno, la idea es que es verdad que no fue idea mía, fue idea de él. Él dijo, joder, pues investigas como yo, habíamos coincidido en algunas investigaciones y nos movemos por ahí. Y haciendo un trabajo de campo que no era lo habitual, es que eso es importante. Eso no abunda, dijo, ¿por qué no sacas un libro? Yo dije, pues porque soy policía. Ya tengo un trabajo por el que me pagan y no quiero perderlo. Pero tengo que decir que no he tenido problemas, la verdad, a la hora de sacar un libro, porque a ver, es algo inofensivo, ¿no? Sacar un libro, y más cuando hay un trabajo detrás. Es decir, es verdad que genera inquietud, y sobre todo es el miedo o la autocensura, más bien, más que nuestros superiores nos digan algo, es la autocensura que tenemos nosotros por el qué dirán nuestros compañeros, los superiores, el desprestigio un poco profesional, ya no el mío propio, sino el miedo de decir, a darlo al propio cuerpo de policía, es decir, que la gente piense, la policía investiga estos temas, que no es el caso, lo hago yo, pero al final yo represento una institución que es más grande que yo, ¿no? Y da miedo mancharla un poco, porque yo no soy quien para manchar, siempre tenemos esa responsabilidad de más. Por eso también este trabajo, a la hora de escribirlo, me he cuidado mucho de mimarlo y de hacerlo bien, para que la gente no piense que soy un loco, o al menos no tratar de ocultarlo, ¿no? Demasiado tarde. No, además, tú eres policía judicial, o sea que... Sí, bueno, yo soy policía nacional, pero es verdad que durante casi toda mi carrera he desempeñado funciones de policía judicial, investigación... Pues, que es muy adecuado los conocimientos y los procedimientos, sobre todo, que lleváis a cabo para esclarecer los casos en este tipo de temas. No es casual que yo fuera buscando ese tipo de trabajo, porque me gusta la investigación de todo tipo, no solo de misterios, pues, sino de otros tipos. Es lo que a mí me va, ¿no? Es lo que he sido siempre, entonces he ido un poco juzgando mi vida hacia la investigación. Entonces, claro, eso me facilita, me ayuda mucho a la hora de investigar estos temas, que aunque hay que dar cierto salto, porque no olvidemos que son fenómenos paranormales, son fenómenos inexplicables, que por eso son los que me apasionan, los que me interesan. Ya vamos a empezar a disentir. Inexplicados. Inexplicados no, porque ya lo estaba explicando hace un momento. Yo ante eso no puedo rebatir a eso, no puedo rebatir a eso. Es verdad que algunas personas como yo, que somos más lentos, no llegamos a explicar tan bien estas cosas, al menos para mí. Que yo intento ser racional, es verdad que tengo que dar cierto salto intuitivo, ¿no? hacia lo paranormal. No puedo dar una explicación como la que has dado tú,
porque para mí no es racional. Yo intento buscar o utilizar un método lógico. Eso es racional, es nuestra mente, nuestro cerebro creador de muchísimas cosas. Sí, claro, pero me reconocerás que eso no tiene una explicación Hombre, racional. esto es muy subjetivo. Una cosa son los hechos, como decía Joaquín, Eso y es. luego cómo interpreta el Los testigo esos hechos. ¿eh? Hay una diferencia. Claro que es muy... En cualquier caso, lo importante, yo creo que tanto en los libros que estamos presentando hoy como en cualquiera de los programas de radio que hacemos o de televisión o otros libros, es que se distingue digamos, el producto útil aquel que recoge los hechos objetivos. O sea, nadie puede saber si detrás de eso está lo que dice Próspera, que es una interesante teoría, pero evidentemente no está demostrada todavía. Ni tampoco nadie puede saber si... Jung habla mucho de esto, ¿eh? Vamos, Y el esoterismo no cuenta, ¿eh? correcto, pero siguen siendo Mira. teorías, siguen siendo teorías. Son formas mentales. Bien, pero ¿Sabéis lo que es una forma mental? El público no sabe lo que es una forma mental. Yo que tengo escribía yo en el Facebook unos articulitos pequeños y aquí tengo uno. Las formas mentales son entidades creadas cuando muchas personas coinciden en personificar una idea y todos darle la misma forma, ¿no? Aquí, cuando más gente evoca esa... Yo siempre pongo el demonio porque es una de las más fuertes. Cuando mucha gente evoca esa figura, pues va tomando consistencia. Y se instala en el inconsciente colectivo, de lo que habla Jung. En el inconsciente colectivo, pues entonces mucha gente en estos estados alterados de conciencia los puede ver, y cuando más gente los piensa, el demonio lo piensa todo el mundo de religiones y tal. Eso sería un arquetipo, ¿no? Para que Un lo entiendan. arquetipo, también se puede decir así, es muy verdad. no, sí, Entonces yo sé que hay muchos videntes, ¿eh? o que tienen sensibilidad, que dicen que ven cosas. Sí, el demonio existe porque yo lo he visto, pero a mí eso no me vale, porque esa forma mental la puede ver un vidente perfectamente. Bueno, hay un campo que es fascinante, que es el del satanismo, y afincado además en España. Yo digo un capítulo muy largo a ese tema, que además tuvo cierta polémica en Cuenca, ¿no? Cuando estuvimos el No lunes, me ¿no? gusta el tema. Bueno, casi, Pero bueno, ya estaban encendiendo a las antorchas el otro día en Cuenca. Sí, porque además hicimos hablar a una chica que era luciferina, que participaba en el libro y estaba allá en Cuenca, y bueno, surgió una circunstancia que yo creo que da para hacer una crónica, de la mini gira esta, ¿no? Pero bueno, obviamente hay que entender que Próspera Muñoz es una persona que no solamente conoce estos temas, los ha leído, los ha indagado, sino que ha sido víctima precisamente de estos temas, ¿no? la palabra no me gusta. Víctima no. Vale. Víctima no me gusta. Para Bueno. mí ha sido todo positivo, ¿eh? No, pero Que quede claro. sí, bueno, ha sido testigo de una experiencia que normalmente reconozcamos, Próspera, que suele ser bastante dramática para otras muchas, que tiene que ver con el fenómeno de la abducción. Para mí no fue traumático. No, pero es muy interesante porque ahí, por ejemplo, hay una diferencia interesante entre lo que muchos de los aparentes abducidos dicen, no solamente en cuanto a la descripción de esa aparente secuestro extraterrestre, sino que también hay testigos cuya experiencia de estas características ya resulta con el paso del tiempo positiva, lo cual no deja de ser interesante, ¿no? Yo ahí quería decir una cosa. Cuando un testigo como yo tiene una abducción o un encuentro con entidades que no sabemos, yo no sé ahora mismo si son extraterrestres, de otra dimensión, del tiempo, yo no lo sé, ¿no? Con algo extraño, ¿no? Lógicamente queda marcado, porque eso es una experiencia tremenda. Entonces, si alguien me dice a mí, sí, yo también he vivido esa experiencia, pues mirar a ver si esa persona después de un tiempo, a raíz de esa experiencia, ha tenido un cambio de 180 grados, Muy en interesante. su pensamiento, en su forma de ver la vida, en sus creencias. Si no lo ha tenido, lo siento, pero no me lo acabo de creer. Ese factor humano es muy No, interesante. me lo acabo de creer. Y que Cristian lo aborda en el libro, yo también lo hago, ¿no? Es muy interesante porque normalmente los que vamos a los lugares y hablamos con los testigos, que es algo que por cierto está en peligro de extinción, que es otro tema del que podríamos hablar, Cristian, además por su trabajo está obligado a acudir a fuentes directas, primarias, no a fuentes abiertas, ¿no? Bueno, si no queda otra, es que el que no haga eso no está haciendo nada. Lo estás investigando. Estás Yo investigando. no quiero ser tan radical como él. Pues está recopilando. Tal cual, a mí no se me ocurre realizar una investigación en mi trabajo
donde no se le tome declaración a una persona. Es más, muchas veces dicen, no, pero es que hay un informe, ya, pero esos informes luego van a un juzgado donde el juez te tiene otra vez delante y te devuelve a tomar declaración. Por lo tanto, es fundamental, es que no queda otra. Entonces, ¿por qué se va a hacer en una investigación, en unas investigaciones, digamos, serias, institucionales, de una manera, y luego en esto, que supuestamente se le da la misma importancia, al menos yo se la doy, con los que investigamos estos temas, y no vamos a acudir directamente a la fuente? ¿Eso qué quiere decir? Que es lo que pasa muchas veces, y por eso hay fraudes, o muchas veces no son fraudes, son confusiones, por no acudir directamente a la fuente e informar mal a Cantidad los de gente demás. que Entonces, escriben en YouTube sobre mi experiencia y digo, estoy viva, venir y preguntarme, pero no lo digas al revés. Le pides demasiado, Peri, le pides Pero demasiado. lo que yo digo es que yo he estado en contacto, en conversación profunda, con confrades, con este canario, ¿cómo se llama? Con Paco Padrón, por ejemplo. Estoy ahora con Daniel Ransaz. Estuve, bueno, con 4 o 5 de los más, así como con argentino, con Óscar Pérez, ¿eh? He hablado con él por videoconferencia y tal. Entonces conoces el caso en profundidad, porque cuando viene un investigador, ¿qué le vas a decir? Con las peripecias, pero tus sentimientos profundos a una persona que no conoces, a no ser que sea investigador, que dedique tiempo. a no ser que sea majo, por lo menos, ¿no? El investigador. Que de eso podría hablar algo entendido. No, pero fíjate, es muy interesante porque... Entonces sale la verdad, lo que lleva uno dentro y ves si es verdad o es mentira. Y yo he hablado con esa gente y todos tienen la misma característica, han tenido un cambio pero drástico y tremendo. Y Claro. casi siempre algo que yo no quería admitir al principio, que es la vida espiritual. Yo no quería llegar ahí. Decía, no, esto lo aparto, esto lo odio, esto no lo quiero yo aquí. Yo quiero dar un testimonio racional. Pero al final lo tienes que admitir. No, hablando de esto, bueno, yo hacía un poco esta argumentación de la importancia de recopilar el testimonio de primera mano, porque cuando estás ante el testigo puedes analizar la comunicación no verbal, que es importantísima, y lo ideal es intentar hacer un mínimo seguimiento humano Claro, de que cómo me- esa persona ha vivido. A veces por cuestión de tiempo no lo hacemos tanto como nos gustaría, pero al menos cuando te reúnes con esa persona y te ha contado la experiencia, una de las cosas que tanto Cristian como yo preguntamos es, bueno, ¿cómo te hizo sentir? No sé si transformó de alguna manera tu vida? Pero eso son confidencias. Una confidencia no se va a hacer un señor que la acabas de conocer hace una semana. Para llegar a esa confidencia hay que hacer un trabajo muy largo. Si no, no te abres. Es cierto, yo tuve la fortuna de hablar muchísimo con Paco Padrón. Padrón fue muy Paco amigo Padrón mío. estaba allá arriba. Es un famoso La investigador primera vez que canario. hablé con él, Hombre, le dije a vamos. mi marido, Paco está un poco para allá. Paco es que... Paco era muy Pero luego cuando he comprendido por mi propia experiencia lo que quería decirme es que Paco estaba muy arriba. Paco era muy Paco y Paco Estaba muy tenía arriba, ¿eh? un espíritu, como decía, transparente. Con ese acento canario que tenía tan maravilloso. Sí, te hemos cortado, perdona. No, simplemente comentar que es muy interesante, Muy hablando impulsiva yo. de la importancia de hablar con los testigos, que sucedió algo, hoy podemos hacer un poco de balance también, ¿no? Sucedió algo en Valencia, muy interesante, y eso te va a encantar, y es que vino a ver nuestra presentación dos compañeros, como son Jaime Servén y Juan Antonio Fernández Peris. Y obviamente estábamos en Valencia, salió el caso Manises. Entonces, claro, tuvimos una discusión. Peri, sabes tú que Don Caso Manises tiene una historia. Sí, claro. Tiene un libro. Tiene un libro. ¿Han escuchado la famosa teoría de que lo que se vio en ese famoso caso Manises, de ese TIE que despega y que tiene que aterrizar forzosamente, y luego ese F1, ese caza que persigue ese ovni? Pero igual todos no conocen el caso Manís. Pero por eso hacía una Igual si se resume Sí, rápido es... Sí, A ver, ¿quién no conoce el Caso Manises? Caso Manís es... Bueno, ¿han escuchado la famosa teoría de que aquellos fueron unas refinerías, unas chimeneas de escombrera? Vale, pues esa teoría viene de este Cuando hablé señor. con ese señor, Viene de este señor. Y tuvimos una discusión muy interesante y casi que acalorada sobre este tema que es casi histórico, porque este señor lleva sin hablar 20 años, ¿no? Y entonces yo hacía una pregunta en un momento dado, pero ¿os habéis entrevistado con Lerdo de Tejada, que era el piloto del famoso avión? No. Y con Zuazu, que era el copiloto, tampoco. ¿Os habéis entrevistado con Fernando Cámara, que era el coronel? ¿Era? Capitán, perdón. Bueno, ahora es como... Sí, claro, ahora es comandante. Entonces, capitán Fernando Cámara, que fue el que comandó aquel caza que estuvo persiguiendo durante una... No, tampoco. Y no consideráis que para hacer una investigación de estas características lo ideal es entrevistarnos con los testigos directos. No es necesario porque tenemos sus declaraciones originales. A
ver, vino, Eso se puede tergiversar. vino muy bien porque a ver, por mucha discusión acalorada se termina rápido, ¿no? Cuando una persona ha escrito un libro, dice que ha hecho una investigación y que te está discutiendo algo y para rebatirle lo único que le tienes que preguntar es, ¿pero tú has hablado directamente con los testigos? Es más, no, es que no son cualquier testigo, es que estamos hablando de un piloto de un caza y otros dos pilotos de un avión. Todos con formación militar previa, porque para aquel entonces... Claro, y todos con conocimiento de física, de armamento, aviones, guerra... Aeronáutica. Aeronáutica y todo lo que se puede ver en el cielo. O sea, más conocimientos que el que pueda tener yo o ese señor que habla sobre las 3 cometas. Es decir, mucho más. Entonces, si ni siquiera te has dignado en ir y preguntarle a esta persona qué ha visto... No, es que tengo los documentos oficiales desclasificados, como si, que eso también es muy importante, como si eso fuera importante, ¿no? Es decir, tengo los documentos. Cuando yo he investigado casos... Es una fuente abierta, cualquiera tiene acceso ahí. No, pero el problema de los documentos, o documentos oficiales, que se le da tanto valor, es que son una pantomima la mayoría de las veces cuando están relacionados con fenómenos paranormales, porque lo que se pretende, cuando uno tiene un trabajo de cierta responsabilidad y está obligado a realizar un informe, lo último que quiere es poner esas cosas en un informe. Por lo tanto, si lo hace, que la mayoría de las veces ni siquiera se hacen informes cuando uno se encuentra con un ovni, si lo hace porque lo tiene que hacer, pues porque en este caso estas personas que luego a lo mejor se tienen que coger una baja o han tenido algún problema físico, por lo tanto tienen que plasmar que ha sucedido una incidencia, o más cuando en una base militar, por ejemplo, entra un objeto volante no identificado, hay que plasmar esa incidencia, están obligados, van a poner lo mínimo. Van a poner lo mínimo para que los compañeros se rían de ellos. No quieren marrones, ¿no? Es un marrón. Les va a repercutir, ¿no? Entonces, esos informes oficiales tan famosos siempre van a estar rebajados. Hay un contexto de contar el programa. Nosotros tenemos un caso aquí en la región, el caso del cabo primero Juan Soler, de la Guardia Civil, en Punta Tecas Negre, año 1999, quiero recordar. Con su compañero estaban de patrulla fiscal, con contrabando de drogas, sobre todo en las aguas digamos de la costa, y ven sobre el cabo Cope ven una luz. Esa luz se empieza a mover, empieza a venir donde estaban ellos, y cuando la tienen encima pues era una especie de balón de rugby inmenso de unos 4 metros de diámetro, pero lo más chocante no fue eso, sino que empieza a burbujear el agua debajo de ese objeto donde se había posado, y del mar sale otro objeto. Encima de ese objeto iban unos seres, que ellos lo llegaban a ver muy bien, incluso con un instrumento de infrarrojos, y los dos objetos, el del agua y el del cielo, se juntaron en uno y se fueron. El informe que ellos hicieron no reflejaba eso. Y no porque no quisieran reflejarlo, que luego lo han contado, sino porque sabían que si ponían eso iban a tener muchísimos problemas. Y hay un buen ejemplo, Cristian saca a la luz un documento que eso nos interesa, que no está desclasificado, en el que sí aparece toda la historia de un caso también muy cercano, ¿no? Sí, en Aitana hay una base militar, el Escuadrón de Vigilancia Aérea, el EVA 5, el número 5, donde bueno, es uno de los radares más famosos que hay en la península para controlar el espacio aéreo. Y bueno, ahí han sucedido dentro de la propia base muchas cosas, pero una de las más espectaculares es la que me contó el capitán Miñano, ya jubilado, claro, si no, no me la había contado. Y es que se encontraban un día, el radar detectó algo, salieron y de repente cuando estaban fuera, esto es muy resumido, ¿no? Este es un poco más largo. Pues entró un ovni, lo mismo, en forma de pelota de balón de rugby, dentro de la propia base, es decir, rasante a la propia base, ¿no? Entonces, digamos que invadió ese espacio, ya no solo aéreo, sino, digamos, protegido por el espacio militar. Entonces, estas personas se tratarán de esconderse porque no sabían si eso es un ataque o qué puede ser. A lo mejor puedes pensar en un ovni, puedes pensar que es algún aparato que está intentando realizar algún atentado o alguna cosa. Entonces intentaron esconderse, salvo uno que fue corriendo alrededor de ese balón de rugby que volaba paralelo a él. Y es cuando se abrió una compuerta del propio ovni o pelota de rugby, salió un haz de luz, como en las películas, ni más ni menos, como lo podéis imaginar. Y este hombre se quedó paralizado, aunque no sabe si a consecuencia de la luz que le iluminó, es típico, la o porque paralización es típica. él no está seguro de ello, porque bueno, cuando te pasa físicamente al final pues, no sabes estas cosas, no sabes si le paralizó eso, se paró él por lo que estaba viendo, ¿no? Y entonces eso desapareció, bueno, eso echó a volar por dirección al mar. Y es cuando él se da cuenta que estaba al borde de la terraza, de donde está el radar. Y le salvó la vida porque se hubiese caído por el barranco y se habría matado. O sea que fue algo muy curioso. Pues estas personas luego dijeron, ¿ahora qué hacemos? Hay que hacer un informe, han invadido
la propia base, ¿no? Entonces empezaron a hablar, venga, empezó el capitán, venga, no pongas esto, ¿cómo voy a poner esto? ¿Cómo tal? Ya empiezan ellos con la autocensura. Entonces, ¿qué dice? Venga, pues antes de hacer el informe llamamos a Torrejón, que es donde se registran todas estas cosas y donde, al menos en esa época, y donde había que enviar el informe. Los que superiores que cogieron el teléfono dijeron, no mandéis nada, no es necesario, no pasa nada, ya sabemos que estas cosas pasan, no nos mandéis nada, no nos mandéis marrones, ¿no? Por decirlo así, claro, entonces ellos no les quedó otra, porque es verdad que luego muchos estuvieron de baja, o incluso diabetes del propio susto, ¿eh? O sea, de hecho, el capitán que vio eso en aquel momento luego fue asesinado por ETA, o sea, estamos hablando de una época que pasó en los años 70, o sea, que son gente, que no era cualquier persona los que están viendo eso, y además eran todos oficiales y suboficiales, tampoco no eran soldados que estaban haciendo la mili, y eran radaristas, expertos en cosas que pasan en el cielo, o sea, ahí no había ninguna confusión de que eso era un ovni y que era tecnología que a día de hoy todavía no existe, por lo que me han dicho. Entonces, luego al final hicieron el informe, pero no pusieron todo lo que habían visto, como el caso que tú has contado. Hicieron otro informe paralelo, que luego me pasaron a mí, donde sí ya contaban todo, pero que no se llegó nunca a desclasificar. Esto es la leche. Es que no se pone Esto es todo. la leche. David, tú estarás conmigo en que se ha dicho y se dice por todas partes que en mi caso es de lo más investigado que hay. Pues mi tío, dejaron que se muriera y nadie fue a preguntarle. Cuando mi tío lo estuvo delante de sus ojos. Un testigo tan importante. Un testigo tan importante. Solamente Juanjo Benítez lo buscó cuando ya era muy mayor y le hizo una pequeña entrevista, ¿eh? Te conto una cosa que no sabe nadie. Yo pensé que no puedo extenderme mucho porque sería muy largo. ¿Sabes a quién estuve entrevistando durante 2 largas horas hace no mucho en Sevilla? A Ruesga. A José Ruesga Montiel. ¿Y sabes cuál es una de las cosas que le pregunté a Ruesga? Sí. Te lo puedes imaginar, ¿no? No. Dímelo. Sobre las pesquisas que hizo acerca de tu abducción. Sí. Y cómo confundió, 4 años de... cómo llegó de cartas. cómo hizo un análisis caligráfico y llegó a unas conclusiones sobre ti cuando resulta que esa caligrafía no era tuya sino de tu marido, ¿no? Y le pregunté, esto muy científico, Ruesga va a ser que no es, ¿no? ¿Qué respondió? Bueno, pues ya lo escucharán en Dimensión Límite más Me adelante. dijeron que tenía Pero- 2 personalidades, que yo tenía 2 personalidades. Eso es un síntoma de Qué miedo, ¿no? esquizofrenia o lo que fuera. En el caso, Me dice, hay que ponme un plano No, sí, de no, la no, no, casita no, no es un aquella gran y investigador. ponme todo lo que había allí que yo lo vea. Yo cojo 2 folios así grandes, los pongo en la mesa del comedor y le digo a mi marido, de lo que tú te acuerdes, vengo poniendo aquí. Yo ponía, aquí había un armario. Yo decía, aquí había una tinaja. Claro, había 2 escrituras. Es que tienes 2 personalidades, pues somos 2 personas los que los hemos hecho, son malentendidos que al no hablar cara a cara, pero lo malo es que no se puede publicar una cosa así, es decir, que estoy enferma. Bueno, no fue él que lo dijo Bueno, hay que cuando decir... no has profundizado. Hay que decir, como decía Joaquín, que José Ruesga, el fundador de Cuadernos de Ufología, Nacional de Corresponsales. Muy efectivamente, respetuoso conmigo, sí que lo y fue. evidentemente cuando le entrevisté es porque se te tiene una historia fascinante, ¿no? Pero claro, hay también agujeros por los que hay que preguntar, obviamente, ¿no? Y claro, como está aquí precisamente Próspera, Bueno, pues... pero que el respeto siempre ha sido máximo. por eso supuesto. Además, sí, yo y sé, además Próspera, el- que Pepe Roca te tiene a ti muchísimo cariño. Sí, por Y yo supuesto. también, si es que se genera con el investigador que está contigo y pierde tiempo. Estuvimos 4 años escribiéndonos cartas, ¿eh? Y pasa igual que con Jorge Sánchez, ha echado tiempo y ya pues nos tenemos cariños y eso es normal. Vamos a pasar enseguida a un turno de preguntas, pero antes me gustaría decir una cosa porque es muy importante esto. Fijaros, yo entrevisté en el año 1992, justo cuando se desclasificó el fenómeno OVNI oficialmente, al teniente coronel entonces, después general Ángel Bastida, que fue el responsable de la desclasificación. Y claro, estaba Javier Sierra a mi lado, y me dije, pregúntale por el caso de Talavera. Y le pregunté por el caso de Talavera. En aquel momento me dijo, Real. sí, el caso del famoso ametrallamiento, aquel de los humanoides y tal. Bueno, en aquel momento Ángel Bastida dijo que él no tenía conocimiento de que existía eso, que probablemente, no es que me lo negase, pero que no estaba entre los documentos que se iban a desclasificar. Luego, cuando se desclasificó, que ya apareció, resulta que lo que había ahí era simplemente un Recortes informe, de prensa. un recorte de prensa, porque en la embajada, creo, no sé si era en Bolivia, en Uruguay, en una embajada americana, el agregado militar había tenido noticia que en un periódico de allí se había publicado algo sobre eso. Entonces se dedican a recoger una serie de informes y los meten ahí y simplemente son fotocopias de periódicos. Pasa igual con el caso Manises, pasa igual con el caso del butanero Tamames. O sea, que muchos de esos documentos oficiales
con tanto boato, no son más que fotocopias de periódicos de la época. Sí. Ni siquiera son investigaciones. Por eso hay que buscar a los protagonistas. Yo conseguí localizar a José Manuel Trejo junto a mi compañera Lourdes Gómez. Y les entrevistamos además junto a Jesús Ortega y José Antonio Caravaca. Fue muy interesante, ¿no? Y él nos explicaba toda eso, la historia que, por cierto, siempre coincidía prácticamente en todos los sentidos, esa no se contradecía para nada. Y nos comentó incluso más detalles muy interesantes, ¿no? Y estamos hablando de Talavera la Real, resumido en 10 segundos. Básicamente, año 76, en un fortín militar, unos soldados que están haciendo la guardia y se encuentran a una especie de ser que definen como una especie de muñeco de Michelin hinchado que desprende un color verdoso y que reacciona de forma extraña. Ellos se ven amenazados y ametrallan al ser. Y bueno, después sucede una cantidad de circunstancias absolutamente increíbles que bueno, no voy a hablar más del tema porque si no será muy largo, pero la tenéis en el libro. Pero hay una cosa está clara, bueno, tú lo sabes muy bien, que no fue militar. Cuando tú pegas un tiro en un cuartel, Lo que hay que escribir. ¿cuánto hay que escribir? Lo que hay que El escribir. problema es que luego no se encontraron los casquillos. El problema es que luego, cuando buscaron los casquillos no estaban. No, eso yo le doy otra explicación. Sí. Es mejor no hablar aquí. Mejor no hablar de eso. Bueno, vamos a empezar enseguida a entrar en ese tema. Solamente una última cosa, creo que es muy importante. Al otro lado de la valla donde se ametralló ese supuesto ser, hemos encontrado testimonios de avistamiento de un fantasma de la curva. Es decir, que es una zona que no solamente tiene ese caso, sino que tiene otros casos también relacionados con el misterio. Es decir, nunca las cosas están aisladas. Hay lugares que nunca, cuando hay un determinado tema, luego encuentras otros. A mí me ha pasado siempre, cuando he ido a investigar algo, eso sí, tienes que molestar y tienes que preguntar a mucha gente, tienes que buscar mucho en las hemerotecas. Entonces te empiezas a encontrar cosas que, aunque no sean directamente relacionados con el caso en cuestión, sí que te hacen ver, porque yo creo que todos estos fenómenos son el mismo, lo que pasa es que se manifiestan de diferente manera según la persona. Te das cuenta que ahí es uno de esos lugares extraños en los que pasan cosas. Atienza es el que escribía sobre esos lugares llamados mágicos Sí, y la verdad es que Atienza es un encanto de las cosas que Es verdad. escribe. Muy bien, pues si os parece vamos a empezar ya con el turno de preguntas. Adelante. Bueno, yo quería, de alguna manera, he venido a acompañar aquí a la señora María y es una experiencia viva, pero digamos que no es una cuestión corporal como aquí estamos diciendo y pensando nosotros. Ella, por así decirlo, es una humilde persona, pero cuando menos lo espera, queda en trance y habla espiritualmente de arriba directamente. Y todo eso es una recopilación de todo lo que ella de tiene. volúmenes, hay ya 20 y tantos volúmenes, y algunas hasta de 900 páginas. Todo en verso y poesía. Y yo en trance y mi ojo cerrado escribiendo. Al hablar se me concentra. Y ya le he dicho más de 30 cuadros. Que pueden, esto más que nada es como una invitación a que puedan ustedes irlo a visitar allí, a verlo, a investigar, y verán ustedes que en cada cuadro ellos siempre me hacen como si fuera un milagro para que yo vea que no soy yo, ¿sabes? Siempre, lo mismo en los cuadros de Saltillo, de Goya, de los otros, de 40 maneras ya, y yo en trance y mi ojo cerrado, que en el Corte Inglés se llevaron uno de los premios. Yo no sabía nada del Corte Inglés, me habían recortado de un periódico, me lo habían puesto en un sobre y que guardaron la pistola de los puros. Pues aquí está la maestra que se llevó luego el premio y todo, y siempre, ¿sabe lo que le quiero decir? Todos los volúmenes, a mí quien se me concentra y me dicta todas las cosas siempre, bueno, han venido ya todos, han venido, ya me he dicho, muchos conocidos y conocer de otras galaxias y dejándome huellas mientras que están en mí. ¿Cuál es su nombre? María García Pérez. María García Pérez. Bueno, pues más adelante, si a usted no le parece Lo mal. que pasa es que esto entra cuando menos lo esperamos. Aquí concretamente ha hecho una petición Miguel Cervantes, que es el que quería exponer su punto de vista, por así decirlo, pero del plano espiritual aquí a todos nosotros. Yo aquí no vengo a vender libros, es solamente a entregárselo. ¿Eso David, es contactismo o es un medio? Bueno. Un medio unidad. Pues a A ver, los que venimos a vender libros somos nosotros. Aquí lo que venimos es a entregarlo esto de regalo y a explicar. Toda una vida, Porque toda una vida pues pasando yo de tengo eso. ya 72 años y me está pasando esto de toda mi vida. Si lo quiere decir David es que le pueden investigar en cualquier momento. Hoy vamos a presentar el libro y luego si usted quiere pues le deja sus datos y eso Y lo que hago yo es dejar invitados a que vayáis a casa. Porque allí, como ellos dicen, una humilde cuchara para ti, una humilde cocherilla que tengo allí, como la mitad de esto, y en cuanto ven la lluvia, poniendo tapones para que los volúmenes, los libros
Y los otros dos, si hay allí, da miedo entrar. De la cantidad de preciosidades que hay, pero que lo que más me piden es que estuvieran en esto, en museo y demás. Y siempre nosotros, yo aquí no quiero nada no es nada de para yo vender ni para nada, sino todo donarlo, entregarlo y que sea para que corra por el mundo, pero siempre para ayudar. Yo aquí no quiero Si le nada. parece, cuando acabe el acto, le deja usted su teléfono o su... Lo que pasa es que puede ser que entre porque es de arriba, entonces cuando menos lo esperemos, que entra y empieza a hablar. Lo digo que estén preparados en ese aspecto. No, eso es verdad. Mira, ¿alguna intervención? ¿Alguna pregunta o algo? Vengo esta tarde, hermano, y me voy a contemplar. Soy moderna. Estoy con muchas ganas de poder en directo hablar. Venga, ¿alguien quiere comentar algo? ¿Preguntar algo? Si no, no se oye si hablas. Sí, por ahí. Soy Para David, el espíritu de Cervantes. cuando entrevistas a Pero alguien... no podéis guardar silencio un Es poquito. que ahora mismo no podemos hacer escuchar eso, porque eso no procede ahora. Tenemos que escuchar las preguntas que van a hacer los demás. Y es de arriba y no procede. En pocas palabras Mira. lo voy a decir, no Mira. quiero Te molestar. respeto. Quiero obedecer y acoger esto y sobre todo intentar de ayudar de que todo cuanto está en este hogar de esta vida hermana quede en el museo, que no queremos que vaya al extranjero y que quedara aquí en Murcia esta divina verdad y las realidades de Dios tal y como las mandamos. Jesús, no sé, no te queda atrás. Luego lo escuchamos, luego. Es que una pregunta y si no nos quedamos sin tiempo. Simplemente que cuando, por ejemplo, en algún expediente de L das con alguien para entrevistarlo, que a lo mejor es muy difícil llegar a él, ¿cómo lo haces? O sea, porque no creo que poniendo en Google y ya te sale la dirección. O sea, yo es que algunas veces lo flipo porque digo, madre mía, ¿cómo habrá este hombre llegado a esa persona? Que a lo mejor es una persona que a lo mejor está un poco escondida o no quiere dar mucho la cara por algunos temas. Y siempre me lo pregunto, la verdad. Cuidado lo que va a contestar. Lo que puedas decir, ¿eh? No sé a qué viene esa intervención, para que no entiendo. No, a ver, depende, tendría que decirte, siendo honesto, que depende de la persona. Hay veces que es más sencillo y veces que es más complicado, pero te puedo responder genéricamente diciendo que al final lo realmente interesante está en lo que habitualmente no se cuenta. Cuando más escondida está la persona o cuando más rehuye de los medios de comunicación, considero, por regla general, que más interesante es aquello que yo creo que tiene que contar, ¿no? Entonces, principalmente, pues intentando ser selectivo con ese tipo de personas, buscándolas y siendo tremendamente pesado, cansino y a veces coñazo. O sea, Y cuando tú llegas a su casa, o sea, te quieren atender, porque hay algunos que... hay de todo. Bueno, cuenta la anécdota de Garabandal, a medias. Sí. Por ejemplo, que esa la hicimos juntos. Esa nos costó mucho localizar a una de las videntes de las 4 videntes de Garabandal. sí, creo que está en uno de los libros. Me suena. Maricruz, en Sí. Los Errotos, sí, pero lo hicimos conjuntamente, Cristian y yo. Bueno, lo publicamos en Crónica del Mundo. Sí. Y bueno, pues dimos con ella, nos costó bastante. Es un buen ejemplo porque establecimos comunicación. Cristian me dijo, llámale tú, que tienes más verborrea, eres más pesado. Digo, bueno, pues a veces me toca por y malo y bueno, pues en este caso la causa merecía la pena, ¿no? Y bueno, ya hablé con él. Aún así casi hubo que abordarla, a pesar de que quiso reunirse con nosotros, que o sea, quiero decir que se la estuvo ganando durante mucho tiempo, por teléfono, tal, lo típico. Ella pensaba que no íbamos a ir porque vive en Sí, porque en Asturias. creo que son 4, creo que 3 están en América y una Una fallecida, Una falleció, dos que viven estaba en América, pero en fallecida. Estados Unidos y la única que queda en España es Maricruz y vive pues en Asturias. Y creo que no quería saber nada de él. No quería saber nada, de hecho al principio pues sí, por teléfono, lo bueno que se la pudo entrevistar y es verdad que habló con él por teléfono, pero yo creo que pensaba que no íbamos a ir. O sea, porque de hecho cuando fuimos se empezó como medio a esconder y ya pues hubo que abordarla en su casa, o sea, directamente, ¿no? O sea, de hecho no estaba, entonces pues nos escondimos en el portal como... Tampoco hace falta que dé muchos detalles. Agazapados allí cuando... Pues, no, eso es medio broma. Iba a decir que broma, pero es medio broma.
Y nada, y poco a poco ya allí, de hecho pensábamos que no quería hablar con nosotros, porque luego nos vemos, luego tal. Bueno, cuando fuimos ya teníamos presente esa posibilidad, ¿eh? Sí, que nos arriesgamos, imagínate, ¿no? Del punto de cogemos el coche, nos vamos a Asturias, sin saber realmente si nos iba a atender, pero hay que hacer las cosas así, cuando algo nos interesa mucho es que hay que mojarse. Esto es lo que llamamos intentar y timbrazo. Sí, O sea, no queda ha otra. pasado en otras ocasiones, con Xavier C también, con Sí, con Carvallal. Claro, personas que efectivamente no quieren hablar, pero tú sabes porque te lo han confesado off the record que algo han hecho. Entonces lo que intentas es que te lo confiesen públicamente. Yo, un off the record, o sea, off the record es una información confidencial, periodísticamente hablando, pues hay una cosa llamada ética periodística, que obviamente nos hace que si una persona te cuenta algo y te pide que no lo cuentes, tienes que respetarlo. Ahora, otra cosa es que tú consigas convencer a la persona para que lo cuente públicamente. Pasó también con el tema del caso Vallecas y con otros tantos, ¿no? Entonces, periodísticamente hablando, cuando la persona, tú sabes de antemano, porque te lo ha confesado en petit comité, sabes que hay una historia interesante que contar, pero él no quiere contarla por una serie de cuestiones o personales o por miedo y tal. Es cuando yo creo particularmente que más hay que insistir, porque no tanto porque me lo cuenta a mí, si yo ya lo sé, a mí ya me lo ha contado, mi curiosidad está saciada, ¿no? Sino porque considero que es algo que los oyentes o los lectores deben conocer. Entonces, bueno, pues es lo que, enlazando con lo que decía antes, ¿no? Que cuando este señor se plantea escribir un libro, yo le planteo escribirlos porque sé que el contenido, joder, antes os he enseñado un documento que no es público, que está clasificado y que está gracias a que este señor se lo pasó a Cristian y lo ha publicado, ¿no? Entonces, en resumidas cuentas, pues tanto para los expedientes de L como para cualquier circunstancia y demás, lo importante es salir ahí fuera, no quedarte con lo que dice Google, ser perseverante y por regla general, no siempre, pero por regla general, consigues el objetivo. No tiene más, o sea, cualquiera puede hacerlo. Yo creo que cuando te lo propones, si eres pertinaz y sobre todo si no eres impertinente, lo puedes conseguir. Hay que medir los tiempos, saber muy bien cómo tratar a la persona, como dice JJ Benítez, ¿no? La nave nodriza proveerá. Cuando intenta localizar a alguien, no hay manera, pues vamos a dejar pasar un tiempo, vamos a ir con otros temas y volveremos a persistir, ¿no? Y es lo que hacemos y normalmente se consiguen resultados. O sea, a mí me pasó con Francisco Naval, con el ingeniero, tuvo que ser así, porque no había otra de localizar, la primera vez, ¿no? Luego ya pues fue más fácil, pero la primera vez que di con él, no había manera de contactar o de poder reunirme y localizarme. Y tuve que hacer un viaje hasta Cádiz sin saber realmente si, además con mi primo, sin saber si nos iba a atender, si iba a haber alguien en casa. Y muchas veces pues las casualidades hacen que las cosas salgan bien. Pero a lo mejor viajas el día antes o 5 minutos después y no localizas ni siquiera a esta persona, ¿no? Entonces, Claro, o sea, cogéis el Es que coche, no vaya a puertas trabajáis. frías. hay que... No, es casualidad, es que lo trabajáis. Es que no Sí. concebimos otra forma de hacerlo. Claro, es que no la hay. Es como antes comentaba, No la ¿no? hay. Tampoco concebimos enfrentarnos a estos temas con el sano escepticismo como escudo. Cuando se habla de escepticismo, hay muchas personas que piensan en negación. Este no se cree nada, no tiene nada que ver. El escepticismo, ¿vale?, representa a la persona que duda, no a la persona que niega. Entonces nosotros no concebimos enfrentarnos a una historia, o sobre todo una investigación más compleja, ¿no?, sin ese sano escepticismo por bandera. Pero vamos, creemos que debería ser algo habitual y compartido. Lo que nos sorprende es cuando la gente, bueno, pues se escandaliza o se ofende porque simplemente haces preguntas más o menos incómodas a una persona que a lo mejor ha perpetrado un fraude. Cosa que yo, periodísticamente hablando, es muy interesante porque Cristian es policía y él, desde su perspectiva, digamos, laboral, tiene que, obviamente, hacer sus pesquisas, llegar a las personas a las que tiene que tomar declaración y obviamente, pues conseguir, ¿no?, que esa persona confiese lo que tiene que confesar. En el caso, periodísticamente hablando, es parecido. O sea, y tal y como dice, mira, es genial porque veníamos escuchando una historia en el coche y había fragmentos de una serie que nos fascina, que es Expediente X, y en el primer capítulo hay una conversación entre Mulder y Scully en las que, bueno, pues Mulder habla de las teorías convencionales para intentar obtener respuestas y Scully dice, las respuestas están ahí, solo hay que saber buscarlas. Y Mulder le dice, de ahí la I de FBI, que es investigación. Me parece más fantástico y más representativo, ¿no?, tanto a nivel policial como a nivel periodístico. Es que yo creo que es lo mismo. O sea, quizá Hombre, la- ojalá tuviéramos nosotros también como periodistas las ventajas que tienen ellos, Una ¿no? cosa es que tú tengas una autoridad que te da, pues si no, no podías hacer determinadas investigaciones que entran en el terreno pues, de lo delictivo, y tú tienes que tener
estar investido de esa autoridad, porque si no, ya aún así cuesta, pues imagínate si no. Sí, es verdad que depende, es decir, que yo hay veces que tengo que recurrir a él para investigar ciertas cosas y él hay veces que tiene que recurrir a mí, aunque lo negaré siempre, para investigar otras, ¿no? Entonces es como que se complementa muchas veces, que en función de lo que uno investigue, utiliza un perfil, utiliza otro. Al final lo importante es conseguir sacar a la luz cosas que por una serie de circunstancias no han salido. Insisto, por lo que decíamos antes, por intentar aportar algo diferente o algo nuevo, ¿no? Entonces la perspectiva de Cristian en ese sentido es perfecta, ¿no? Y periodísticamente hablando, yo lo único que hago es adaptar lo que haría cualquier periodista de investigación de otro ámbito, del político, del social, del deportivo, adaptarlo al misterio, ni más ni menos. La diferencia entre otros periodismos y el del misterio es que en otros periodismos nadie se escandaliza porque tú consigas que hable un señor que diga algo o cuente una experiencia que echa al traste una historia previa. Para eso están las réplicas. Otro compañero pues obtendrá otra información, la publicará en otro medio y al final el que se enriquece es el lector. Eso parece ser que en el misterio no es así. Hay personas que creen que las cosas tienen que seguir, los casos, digamos, clásicos, tienen que seguir como están, independientemente de que se encuentren en ocasiones indicios y otras evidencias de que las cosas no son como nos han contado, ¿no? Entonces, yo, periodísticamente hablando, antes decía que yo no me metí en periodismo para hacer amigos. Entonces, periodísticamente hablando, yo considero que las cosas, por respeto, insisto, a los lectores o los oyentes, tienen que salir a la luz y que sean esos lectores o oyentes los que saquen sus conclusiones. Es que en la investigación del misterio hay que hacer una especie de hibridación entre lo que es la criminología, en cuanto es experto, y lo que sería la investigación científica, que es quizá lo que antes hablábamos de Juan Antonio Fernández Peris. Antonio Fernández Peris, que yo lo conozco, es un tío, yo creo, una persona muy honesta, que ha hecho un trabajo muy bien hecho, pero lo ha hecho solo desde el punto de vista científico. Y faltaba la otra parte, porque en este tipo de cuestiones no te puedes, esto no es un laboratorio, esto no es una cápsula de Petri en la que tú puedas meter un microscopio y tenerlo todo controlado. Hay una cantidad de factores humanos, una cantidad de circunstancias, que la única manera de poder llegar al fondo es utilizar las mismas técnicas que utilizáis en la policía, criminológicas, es decir, para llegar a cuestiones en las que si no, no llegaríamos. Entonces, no hay que despreciar ni una cosa ni otra, sino a ponerlas a trabajar juntas para llegar a resolver estos misterios. Cuando se trabaja así, y creo que ahí tú eres un ejemplo fantástico, es cuando se puede llegar al fondo. Y a mí me encanta el libro porque precisamente estoy viendo ese espíritu, es un espíritu científico, pero también de lo que es la investigación minuciosa que hace un policía, ¿no? Y por supuesto, no fiarte de nada. Es decir, y eso no quiere decir que desconfíes de nadie. Ahí está el escepticismo. Sino que tienes que dudarlo todo, Claro. si no, no llegas al fondo de las No, cosas. pero nada a pie juntilla. Claro, Lo he claro. vivido yo misma y yo misma dudé de mí. Claro. Pensé que se me lo había inventado, que sí, yo qué sé, hay muchas trampas mentales. Claro. Pero siempre hay que dudar, porque si no Lo que es pasa es que luego tú fanatismo. tuviste una si no serie dudas, de es experiencias fanatismo. posteriores que te reafirmaron Claro, lo que ocurrió ahí antes. está, ahí Si no, no está. lo habías pensado toda la vida que aquello podía haber sido un sueño, pero claro, cuando te pasó lo que te pasó Bueno, después... si alguien no distingue entre un sueño y la realidad, es que no está muy bien. No, pero tú eras muy Lo pequeña en ese siento, momento. pero eso se Eras una niña muy pequeña, entonces en ese momento... Ya, pero cuando recordé tenía 40 años, Claro. que es lo que vale, no lo que viví tan pequeña. Claro. Pero que uno mismo tiene que dudar yo dudo de todo, yo a pie juntilla no me creo nada de nada, pero no solamente de esto, sino de nada de lo que me cuentan. No, pero eso es una A pie actitud, juntilla no, es una ahí lo actitud tienes necesaria para- ante la vida, no solamente ante el misterio. Entre todo, luego te viene una pieza que dice, pues sí, mira, esto es verdad, porque me ha venido otra pieza que me corrobora que esto es verdad. Pero creer una cosa a pie juntilla, sea lo que sea, para mí es fanatismo. No, Todo hay nosotros, que, de todo hay que, no, Cristian- luego no creerte nada, sino dudar, pensar. Cristian y yo decimos, nosotros os contamos una serie de historias. Hemos recurrido a fuentes directas, no a fuentes abiertas, ¿vale? Y la información está ahí, ¿vale? Si alguna de las personas que leen lo que nosotros publicamos, hay cosas que no le convencen, o hay cosas que no terminan de buscar, ¿No lo sabes? lo que les proponemos es perfecto. Estás planteando un ejercicio de pensamiento crítico que es fantástico. Claro. No te creas lo que te contemos nosotros, aunque no es lo que contemos nosotros, sino los testigos. Sí, de hecho, Compruébalo, David y yo, contrástalo. Investigando un mismo caso, muchas veces no llegamos a las mismas conclusiones. No, es decir, bueno. son- Mira los billares, por ejemplo. Los billares, por ejemplo. él tiene una experiencia muy diferente a la mía. Él cuenta Sí. en su libro su experiencia con los billares y yo en la mía cuento una muy distinta. Cada Y uno ahora lo sí estamos aquí enfoca. presentando un libro Cada conjuntamente. uno lo enfoca O sea, según es su importante que cuando idiosincrasia. leáis el libro
no os lo creáis. Quiero decir, esto es información y yo muchas veces trato es difícil, de no establecer hipótesis, como pueden hacer otros investigadores, aunque las tengo y son muy descabelladas, pero trato de no aventurarme demasiado y para alguna vez que lo he hecho, David me llama que escribo animalías. Pero es verdad que lo que quiero es que la gente piense, quiero decir, yo transmito una información que la información es objetiva para que sea la gente al final la que trate de eso que tú de dices sus es la conclusiones. verdadera creatividad. El ponerle fantasía y decir, pues no es que sea esto así, pero podía ser así, para que la gente se apoye ahí y empiece a darle vueltas. Pero es importante que sea la gente la que le dé esas vueltas y no influenciar yo a la gente No, para que pero piense como yo quiero que si piense. tú piensas que cada persona tiene su verdad, no, la verdad absoluta no existe, cada uno tiene su verdad y no le sirve la tuya ni la otra. Aunque tú le digas, si no le sirve, pues no te va a hacer caso. Ya, pero su trabajo El como caso es policía y el mío poner- como periodista es intentar poner buscar la verdad, todas- pese a riesgo de encontrarla, ¿no? Que decía Manuel Vicente. Poner todas las hipótesis posibles. Alguien Buscar la verdad, reconocerá correr riesgo de alguna encontrarla. y no sé, se llegará a algún sitio. Yo lo que me encuentro un poco es decepcionado, porque si habéis tratado el tema de las iluminadas, de alguna manera, es decir, estas personas siempre han tenido el mismo problema que habéis vivido ahora mismo aquí. Es decir, que entidades espirituales, que más que eso no hay. Estamos de acuerdo que hay de bajo astral y alto astral. Lo que pasa aquí sí es de alto astral. Es decir, le damos de lado, mientras que a cosas que el hombre se considera que son superiores, las consideramos como un ente especial. ¿Qué pasa? Que yo lo que veo es que no se llega al quid de la cuestión en el aspecto de que en los libros estos o otros libros que aportan para armonizarnos y vivir coherentemente el ser humano en la Tierra. Pero es que si me permite le respondo, nuestro objetivo no es armonizar a nadie, sino contar las historias que a nosotros nos llegan después de las investigaciones pertinentes. Y usted se siente decepcionado, obviamente yo siento que así sea, pero normalmente cuando se plantea la posibilidad de investigar a alguien no se hace en un acto público, se hace siguiendo una serie de protocolos. Pero sí que no hay esa entidad, esas personas no están. Entonces, Porque ya le digo, ¿cómo podemos validar 25 años, nosotros? 25 años llamando a la puerta y ninguna puerta se ha abierto. Está en el libro, presentada. ¿Por qué? Y para donarlo, ¿Dónde están los hombres? ¿Quién hay detrás de estos medios públicos o de estos periódicos o de estos periodistas? ¿Qué hay? Pues lo ¿Y que no le estáis parece mostrando. que si la divinidad estuviera detrás de eso, ya se hubiese producido ese milagro? No, porque ellos están llamando a la puerta y quieren hablar en directo, pero ¿dónde está la ¿Quién puerta son abierta? ellos? Pero para ¿Quién son saber ellos? si Lo han visto ahora directamente aquí. Pero caballero, para saber si lo que realmente están hablando son ellos, hace Mire, falta mire, una investigación Mire, más mire, complicada. ¿Pero de quién? No, pero Del que pero, no sabe. Mire, pero pero escuche. Un momento. Mire, escuche. Contactado, dice, todo contactado. Escuche. pero es que no es una cuestión de escuchar o no escuchar, es que eso no Entonces- se hace en un acto público, caballero. Eso ¿Cómo se que? hace haciendo una investigación en condiciones, en un Para entorno luego sacar esto. Y esto es lo que nos va a aportar armonía a todos. Y lo que va a aportar armonía es que esta señora le da un móvil. Pero si no delante le de todos, dejan, si no le dejan. pero no se da cuenta A de ver, que no se la puede escuchar, lo que es lo que no imposible. dejamos es a la gente que haga Pero a lo su mejor sí le pregunta. interesaría. A lo mejor, con respeto al resto de personas que hay aquí que seguramente también quieran participar, a lo mejor tendríamos más tiempo para luego poder hablar con esta mujer. Si si no nos marchamos. Yo creo que es importante, las personas que han venido, que por favor Vale, si vale, quieren hacer las preguntas. Quedan 5 minutos nada más y a ver a qué aprovechar. A ver, ¿alguna otra pregunta, por favor, antes de que... Sí, ahí tenemos. Sí, a ver, para Cristian. Sí hacemos es dejar. Es que si no, no... Sí, dejarlo. ¿me oís bien? Sí, sí. Sí. Vale, antes has hablado del caso Manise. Bueno, la pregunta en concreto es cómo cuando investigas algo que es clasificado, ¿cómo lo puedes publicar sin que eso en teoría tenga consecuencias, digamos? Yo es que no entiendo, yo pregunto un La poco... pregunta que estaba esperando que no hiciera nadie es Cuando- ha llegado el momento Cuando de- pasa eso, Señor, se la doy a David Cuevas. Me refiero, ¿eso tiene consecuencias Sí, para por supuesto. la fuente o para vosotros? Por supuesto. Por eso se lo pasa a David Cuevas para que se coma el marrón. Pero... Ten amigos para esto. Sí, pero normalmente cuando se publica algo es o porque me lo ha pasado un militar ya jubilado, que
ella le da todo igual. Pero no tiene un secreto, perdona, de confidencialidad en X años, o no sé, o algo que... A ver, en este caso, en el caso que, por ejemplo, que utilizo yo en el libro, a ver, hay que ser listo y hay que sacar lo que se puede sacar y lo que no se puede sacar, pues cuando se pueda. O se saca de otra forma, no sé si me explico, hay varias formas. En este caso, este documento que saco yo es porque, lo primero, este hombre ya está jubilado. Lo segundo, el informe realmente está desclasificado, pero desclasificaron el informe light, el informe que ellos enviaron, el informe oficial. Entonces, ellos redactaron otro informe paralelo que nunca llegaron a enviar. Que para mí ese es el válido. No es oficial, porque no se envió, pero ese es el válido. En este caso, por eso se puede publicar, si no, evidentemente, no todo es publicable. Lo que sí que es verdad que se puede contar de otra forma. Se puede contar a lo mejor como que no es un documento clasificado, que a lo mejor simplemente es un testimonio de una persona anónima. Hay formas de hacer las cosas bien, para que no haya repercusiones. Tenemos tiempo para una pregunta más. ¿Me permite un momentico? A esta señora le hablan de arriba, del cielo, de eso, le dejan señal como si fuera con sangre. Que no le duele. ¿Alguien quiere preguntar Si mientras queréis tanto? hacer otra pregunta, ¿alguno? No lo dudamos. ¿Alguna pregunta más, por favor? ¿El próximo libro va a ser con puntos? Buena pregunta, ¿eh? Sí, señor. No sé, yo no sé si haré más libros. No, Pero- a ver, a mí me encantaría. Lo que pasa es que me dan miedo las cárceles y como este señor va a acabar dentro de poco, porque le llaman la atención por contar las cosas que cuenta. Bueno, nunca se sabe. Y ahora mismo estoy inmerso en otro proyecto que tiene que ver con temas un poco relacionados con el misterio. Y bueno, no sé si tú tienes previsto publicar algún libro más. No, yo, previsión, voy sobre la marcha. Llamadas de más allá es un tema interesante. No. Yo en mi libro publico sobre el tema. Te lo cedo el caso. Sí, seguro. No, insisto. Pues nada. ¿Alguna cosa más? Pues, ¿queréis añadir alguna cosa antes de acabar? No, gracias a todos por haber Para venido. hablar tendríamos Gracias por la horas y paciencia. horas y horas. Y bueno, pues si alguno de ustedes pues quieren hablar con nosotros, preguntarnos cualquier cosa, cualquier duda y tal, pues aquí estaremos un ratito, bueno, pues encantado de recibiros. Ya sabéis que os invito a que vayáis a casa y veáis todo el texto, para que veáis que esto no es cosa de ahí. Aceptamos venir a la semana.